¿Cómo estás, estimado estudiante? El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo número 14 de quinto grado de secundaria del curso de lenguaje, correspondiente al tema del verbo 2. Vamos a comenzar. Iniciamos con la helicomotivación. ¿Qué diferencia notas entre estos pares de enunciados? La pelota se mojó y la pelota está mojada. Pues fíjate en el verbo. Uno de ellos se va a llamar un verbo no copulativo, mojó. Tiene sentido completo, autonomía. Y el verbo está es un verbo que necesita de un complemento obligatorio, ¿no? En este caso del adjetivo mojada. A ver, veamos otro caso. ¿Qué diferencia habrá entre este par de enunciados? El policía fue honrado ya que devolvió el dinero y luego el policía fue honrado debido a su acto heroico. En el primer caso, cuando dice el policía fue honrado, se está hablando de un verbo ser, que también se llama verbo copulativo, ya que se entiende que hay una cualidad o característica que va a ser obviamente propia del sujeto. Bien, este verbo también requiere de este complemento obligatorio. En cambio, cuando digo el policía fue honrado debido a su acto heroico, aquí el verbo está en una forma compuesta o perifrásica. Fue honrado, es decir, alguien lo honró. Entonces, hay una diferencia entre este par de enunciados, que es justamente lo que veremos el día de hoy. Continuamos. Bien, veamos la helicoteoría. Vamos a clasificar al verbo entonces en un primer caso como una clasificación semántico-sintáctica. Aquí podemos encontrar verbos copulativos y verbos predicativos. Un verbo es copulativo porque tiene escaso significado léxico, que quiere decir que exige la presencia de un atributo. En este caso sirve solo de nexo entre el sujeto y el atributo. Por ejemplo, ¿no? Son verbos copulativos ser, estar, parecer. Por ejemplo, al decir el niño es travieso, ¿no? En este caso podemos observar que este verbo es solo no tendría sentido, necesita de este adjetivo para que complete su sentido. Bien. Dice también el oro es un metal, ¿no? Entonces igual vemos que este verbo requiere de este atributo para completar su sentido. En este caso ya es un atributo nominal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sustantivo como núcleo en este caso. O cuando digo el oro es metálico, vemos que ahora el atributo va a ser un adjetivo. Bien, si yo digo el oro es de metal, en este caso el atributo va a ser una frase preposicional. ¿Por qué? Porque está encabezada por una preposición. Y si yo digo el oro está aquí, el atributo va a ser un atributo adverbial, por tener aquí un adverbio. Bien, el atributo de los verbos copulativos dice puede reemplazarse por lo. Al decir ellos están muy cansados, ¿no? Podría decir ellos no lo estaban. De repente digo ese tipo parece policía, este tipo lo parece, por ejemplo. Si yo digo ella es de Iquitos, creo, podría decir no lo es. Escucha su acento, ¿no? Entonces, estamos viendo que se puede reemplazar por el pronombre lo. También existen verbos plenos o predicativos que pueden actuar como copulativos. Se llaman en este caso semicopulativos, por tanto, van a exigir un atributo, el cual no podría reemplazarse por lo. Por ejemplo, Ana se quedó. Ana se quedó asustada, ¿no? No podría decir Ana se lo quedó. O Leo permaneció en la ciudad. Leo permaneció soltero, ¿no? No podría decir Leo lo permaneció. Entonces, aquí podemos observar que el verbo permanecer está actuando como un verbo copulativo, ¿bien? Porque tiene un atributo. Bien, tenemos a los verbos predicativos, que van a presentar significado léxico pleno. Más del 99% de verbos en español son predicativos. Cuando digo Edwin juega, nadará, come, murió, ¿sí? Estos verbos tienen sentido pleno. Recuerda que en la perífrasis verbal el verbo que manda va a ser el último. Por tanto, se debe determinar si esta perífrasis es copulativa o es predicativa. Bien, veamos ejemplos. Yo digo el niño tiene que estar limpio.
tiene que estar. Es decir, el niño estará limpio, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos que el verbo sería copulativo y habría un atributo. El niño tiene que hacer su tarea. Puedo decir el niño hará su tarea. Entonces, ahí más bien sería un verbo no copulativo. ¿Bien? Juan está siendo malcriado. Juan es malcriado. Eso también sería un verbo copulativo y el atributo. En cambio, si digo Juan está comiendo golosinas, es como decir Juan come golosinas. Ese verbo será no copulativo. Habré parecido un tonto, ¿no? Pareceré un tonto. Estamos hablando del verbo parecer. Es un verbo copulativo porque tiene atributo. Habré ganado el sorteo. Habré ganado, gané, sorteo. Ganar es un verbo no copulativo. Él es manipulado, ha sido manipulado, ha estado siendo manipulado por su amigo, ¿no? Podríamos decir que estos verbos son no copulativos, ¿no? Alguien lo manipula. Y manipular, ustedes saben, es un verbo no copulativo. Bien, otra clasificación podría ser el verbo transitivo e intransitivo. Vamos a diferenciar. Un verbo transitivo es el verbo que se construye con objeto directo, el cual puede reemplazarse por lo, la, los, las y admite también pasar a una voz pasiva. Bien. José prepara la torta, podría decir, y podría decir José la prepara. Es decir, la torta es un OD y entonces ese verbo es transitivo, ¿no? Otra forma es cambiando a voz pasiva. La torta es preparada por José. También dice, visitaremos a tu abuelo, ¿no? Podría decir, lo visitaremos, ¿ves? Se está reemplazando por lo, así que este es un objeto directo. También podría cambiar a voz pasiva. Tu abuelo será visitado por nosotros. Quiere decir entonces que el verbo visitar es transitivo. Si digo, compré 2 mangos, Ana los lavó e Iván los peló, ¿no? Entonces vemos que el verbo comprar es un verbo también transitivo, ya que acepta OD, lavar de la misma manera y pelar también. Ahora, un verbo intransitivo es el verbo que se construye sin objeto directo. Al decir, por ejemplo, mi abuelita murió, puedo ver que este verbo morir no acepta un complemento directo. Bien, podría aceptar más bien circunstanciales. El niño respira con dificultad. Fíjense, ¿ves? Acepta más un circunstancial de modo. No acepta OD. Fito está durmiendo, es como decir duerme, ¿no? Y no podría poner un OD, así que el verbo por ello es intransitivo. O también ese perro ladra mucho. Hay un complemento circunstancial de cantidad. Tenemos también verbos con incremento pronominal. Se van a construir con un pronombre de la misma persona del sujeto. En este caso, hablamos de verbos reflexivos. La acción recae sobre el sujeto que la ejecuta. En este caso se usan los pronombres me, te, se, con función de objeto directo o de objeto indirecto. Y admiten también el refuerzo a mí, a ti o a sí mismo. Por ejemplo, ¿no? Yo me peino a mí mismo. Tú te peinas a ti mismo. Ella se peina a sí mismo. Es decir, la acción recae en la persona que está realizando. ¿Sí? Podemos ponerle también un objeto directo. Yo me peino el cabello. Tú te peinas el cabello. Ella se peina el cabello, ¿no? De ahí que por ello se diga que estos verbos a la vez van a ser llamados transitivos porque aceptan objeto directo. Yo me afeito a mí mismo. Me afeito la barba, por ejemplo, ¿no? Él se cambia la ropa, él se cambia, ¿no? A sí mismo. Entonces, estos verbos se llaman reflexivos, puesto que la acción recae en el mismo ser. El verbo será recíproco cuando se construye con un sujeto plural, que ejerce una acción entre ellos mismos. Es decir, lleva objeto directo, objeto indirecto, y obviamente la acción es compartida, ¿no? Es mutua. En este caso, si digo nosotros nos abrazamos, puedo decir te abrazo o me abrazas, o nos abrazamos el uno al otro, o también nos abrazamos mutuamente. Alan García y Fernando Olivera se dijeron sus verdades, ¿no? Se dijeron sus verdades mutuamente. Esa acción es compartida. Y el verbo cuasi reflejo se construye con pronombres de la misma persona que el sujeto, pero la acción no recae en este ser, ¿bien? Por lo tanto, esos pronombres me, te, se, nos no tendrían función de OD ni de OI. En ese caso, se dice que esos verbos cuasi reflejos son a la vez intransitivos. Dice, yo no me arrepiento de nada, ¿bien? Ese pronombre no tiene función de OD ni de OI.
También tú te quedaste, pero ella se fue. Igual son verbos cuasi reflejos. Y nosotros nos dormimos tempranos. También es un verbo cuasi reflejo. No podría aceptar el refuerzo a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo.